Bien, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Carlos, María, Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profe. buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Son las 3:01. Eh, lo que siempre les recuerdo, ya en el chat tienen el link de la pizarra. Voy a compartirles por acá. Hoy vamos a continuar primero con la explicación, dado caso sea necesaria la explicación del video que estamos analizando sobre tabla periódica y propiedades periódicas, entre ellas la electronegatividad, radio atómico y demás, ¿verdad? Mientras iniciábamos, traté de regresar un poquitico para retomar energía de ionización, que fue la última que veíamos ayer. Vamos a mirar entonces. Y la energía Nescafé Tradición. Cada taza es un tributo a quienes están detrás de nuestro café 100% colombiano. A mí no se me olvida el día que llegó la sanción de la UGPP a la empresa. Era una multa por 17.600.000 pesos. de ionización es la energía que se necesita aplicarle a un átomo que es neutro y gaseoso para poderle arrancar uno de sus electrones. Entonces, si estamos hablando que los elementos que se encuentran aquí, en esta parte de abajo, fácilmente los liberan, entonces su energía de ionización es menor. Y mientras más se encuentre un átomo hacia aquel extremo, significa que va a tener más energía de ionización. Cuando el profe se refiere a los elementos de abajo, no pensemos que son estos, la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos o tierras raras. Se refiere básicamente de donde arranca el periodo 7, es decir, con el señor Francio, hacia abajo, con respecto a lo que les decía ayer, al flúor, que es el primero del grupo 7. Acá están los más fuertes, los que más energía de ionización tienen. Acá, y sobre todo al fondo, a la izquierda y al fondo, estarán los que menos energía de ionización poseen, en virtud de su masa, de la densidad, del número atómico, de la cantidad de niveles de energía, en fin, ¿verdad? Bueno, avancemos. O sea, le va a costar mucho más soltar electrones porque regularmente estos son los que quitan electrones. Entonces, en mi tabla periódica vamos a observar las flechas de esta manera. Su energía de ionización, mientras más hacia arriba y hacia la derecha se encuentre, va a ser mayor energía de ionización. A mí no se me olvida el día que llegó la sanción de la UGPP a la empresa. Era una multa por 17.600.000 pesos. Un ejemplo, vamos a agarrar a estroncio y a oxígeno. Vean bien dónde se encuentran. Estroncio está en este lado y oxígeno de aquel lado. Entonces dijimos, mientras más hacia arriba y hacia allá se encuentra un elemento, tiene mayor energía de ionización. Es más difícil de quitarle electrones. Entonces en este caso, estroncio, como está más hacia este lado, él va a liberar fácilmente los electrones. No ocupa mucha energía para liberar su electrón. Sin embargo, oxígeno, que está en aquel extremo, necesita de muchísima energía para poderle arrancar uno de sus electrones. Así que esto me estaría dando más adelante lo que son los enlaces iónicos. Ya lo estaremos explicando al final. Menor energía de ionización, mayor energía de ionización. Ahora, muy de la mano con la energía de ionización tenemos la afinidad electrónica. Al igual que la energía de ionización, vamos a estar viendo la tendencia de esta forma. Mientras más hacia arriba y hacia allá se encuentra un elemento, entonces va a tener mayor afinidad electrónica. Pero, ¿qué es la afinidad electrónica? Bueno, la afinidad electrónica es la capacidad que tiene un átomo para poder atraer a los electrones. Y ya lo dijimos, si estos liberan fácilmente los electrones, estos los captan fácilmente. Entonces su energía de ionización va a ser mayor si se encuentra de aquel lado. ¿Qué significa? Que estos pueden quitar fácilmente los electrones. Y es lo que les había comentado al inicio. Estos elementos liberan fácilmente electrones y aquellos captan esos electrones liberados. Entonces, tanto energía de ionización como afinidad electrónica, mientras más hacia arriba y hacia allá se encuentre, pues va a ser mayor. Entonces, menor afinidad electrónica, menor energía de ionización, mayor afinidad electrónica, mayor energía de ionización. Pongamos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, a potasio y azufre.
Entonces, potasio, como está en esta región de la tabla periódica, dijimos que tiene menor energía de ionización y menor afinidad electrónica. O sea, que estos no ocupan mucha energía para liberarlos y liberan fácilmente los electrones. Y de aquel lado estamos hablando del azufre. El azufre sí necesita de mucha energía para poder liberar sus electrones y capta fácilmente electrones de otros átomos. Así que las flechas van hacia allá. Hablemos de otra característica que tiene la tabla periódica. Hablemos de la electronegatividad. Gracias a la electronegatividad es que podemos formar estos enlaces. Todos los términos que hablamos anteriormente, el radioatómico, lo que es la energía de ionización, lo que es la afinidad electrónica, todo se va ligando. La electronegatividad, igual que las otras, van mientras más hacia arriba y hacia las flechas van de ahí hacia allá. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un pedazo de metal y ese pedazo de metal se pone en contacto con humedad, bueno, vamos a ver los dos elementos que están aquí interactuando. Tenemos a hierro, que se encuentra aquí, y tenemos a oxígeno, que se encuentra allá. Si ustedes observan, hierro tiene menor afinidad electrónica, menor energía de ionización que oxígeno. Además, para complementar, recordemos que hierro ya no es elemento representativo, ¿cierto? El hierro está en metal transición pesado, centro. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, señor. Profe, disculpe que llegue tarde yo. No, Tranquilo. Profe, Girale Luis no va a poder asistir porque está enfermo yo. ¿Quién? Girale Ruiz. Ah, ok, un segundito. Es que lo que pasa fue que ella a mí me dijo, pero como estaba un poquito ocupado, por eso que no me dio tiempo tampoco de Ok, listo. Pero, tranquilo. Gracias por la información. Ok, profe, pero lo importante es que estoy adentro. Sí, señor, así es. Bien, entonces recordemos, ¿verdad? Que el hierro es metal transición centro, mientras que oxígeno es representativo derecho, no metal. Entonces, fíjate que metal, no metal, tienden a unirse a través de enlaces que pueden ser de varias alternativas, o iónico, o metálico, o covalente, que explicaremos después. Avancemos. Esto quiere decir que entonces hierro va a liberar fácilmente los electrones y oxígeno los va a captar. De ahí viene el término oxidación. Se va a empezar a oxidar este metal. Va a liberar sus electrones porque el oxígeno los está secuestrando, se los está quitando de sus orbitales. ¿Ok? Ahora, vamos a destacar cuál es el elemento más electronegativo o que tiene mayor energía de ionización o que tiene mayor afinidad electrónica. Pues ese que se encuentre más hacia aquel extremo. Pero ojo aquí, no podemos tomar en consideración lo que son los gases nobles, porque los gases nobles, si recordamos, están llenos en su configuración electrónica. O sea, ahora sí que ellos no interactúan con nada. Ellos están a gusto, ahí en su espacio, no me molesten, ellos no necesitan electrones, no van a ceder, va a ser difícil quitárselos, entonces ellos están a gusto, calmados. Por eso se llaman gases nobles o gases inertes, porque no reaccionan. Entonces el elemento con mayor electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización sería el flúor. Y el que tiene menor sería francio. Ahora, gracias a esta electronegatividad dijimos que vamos a formar enlaces. Así que voy a poner la tabla periódica con su electronegatividad aquí para que vean cómo se hace este tipo de cálculos de electronegatividad. Veamos. Si yo tengo dos elementos, vamos a decir estos dos, ¿vale? Y esos dos yo quiero juntarlos y quiero saber qué tipo de enlace va a formar. Bueno, hay que tomar en consideración esta tabla que está aquí. Si la resta de estos dos números de electronegatividad, que es de cada elemento, me da de 0 a 0.4, estamos hablando de un enlace covalente no polar. Si esta resta me da del 0.5 al 1.7, estamos hablando de un enlace covalente polar. Pero si me da más de 1.7 esa resta, entonces estamos hablando de un enlace iónico. Y observemos estos dos elementos con su respectiva electronegatividad.
Tenemos oxígeno, que su electronegatividad es 3.5, y tenemos a carbono, que su electronegatividad es 2.5. Si yo lo resto estos dos, me quedaría 1 de electronegatividad, lo cual significa que el tipo de enlace que tiene es un enlace covalente polar. Hagamos otro ejercicio. ¿Qué tal si juntara carbono y fósforo? Carbono, que tiene 2.5, y el fósforo, que tiene 2.1. La resta de estos dos me queda 0.4. Entonces eso sería un enlace covalente no polar. Así de fácil. Ahora, si combinara a flúor, que está hasta allá, y pongo a sodio, que está de este lado, flúor tiene una electronegatividad de 4 y sodio tiene una electronegatividad de 0.9, lo cual la resta de estos dos me quedaría en 3, o sea, es más del 1.7. Y si veo mi tabla, entonces sería un enlace iónico. Para eso me sirve toda esta información que viene también en mi tabla periódica. Así que mi tabla periódica dijimos que está la energía de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica, dijimos que están los bloques, los periodos, los grupos, las familias. O sea, mi tabla periódica tiene tantísima información que yo por eso siempre le digo a mis alumnos, no me interesa que se la aprendan, sino que sepan leerla. Así que si te ha gustado este video, por favor regálanos ese like, comparte, suscríbete y activa esta campanita para estar al pendiente de próximos videos que traemos nuevos temas para ustedes. Y me despido diciendo, no olvides aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima. Bien, entonces fíjate que, un segundito, vamos a interrumpir aquí. Basándonos ya con toda esa contextualización, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la siguiente estructura, por decirlo de alguna manera. Repasemos entonces. Si esos 44 elementos tipo A, que nosotros hemos venido revisando, distribuidos en 8 grupos, tipo A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y agrupados en la región S, a la izquierda, donde están los metales. Recuerde eso. Qué pena, un segundito. Metales. Zona S. Profe, Un segundito. A la izquierda están los metales. A la derecha de la tabla, si la miramos de frente, estarían los no metales. Profe, no está compartiendo pantalla. Pero ustedes tienen el acceso al link, ¿no? De la pizarra. En la grabación no se va a ver la pizarra. Bueno, un segundito. ¿cuál link, profe? Si no me han dado nada. Señor, ¿cómo así? ¿A qué horas entró usted? Ahorita, profe. Pues Pablo, vamos a ser un poco más consecuentes con la información. El link yo lo colgué desde las 2:54. Usted llegó sobre las 3:10. Entonces no diga que no han mandado el link. El link está en el chat desde hace rato. Sí, pero lo que digo es que es que no me aparece, profe. Ahora sí habla. ¿Por qué entró tarde? Así de sencillo. Entró tarde. Los que entran temprano ven el link de inmediato. El que entra tarde no lo observa. Profe, pero si usted lo pone a las 2:54, uno cuando entra a las 3 no se ve. Precisamente, porque entró después de que yo colgué, pero igual lo volví a compartir antes. Entonces, no es necesario que yo te comparta pantalla porque para eso te coloco el link y siempre lo hago, pero ustedes no lo ven desde allá. Bueno, hacemos siempre la misma claridad y llegamos siempre a lo mismo. Acá decimos entonces que a la izquierda tenemos la región S o la región de los metales. A la derecha de la tabla observo la región P, que en realidad no sería como P, sino región SP, por la distribución electrónica que ustedes manejan de años anteriores. Región SP, la zona de los no metales. Región D, metales transición centro, pesados. Y región F, lantánidos y actínidos. El resumen del video lo podemos observar aquí. Cómo cambian esas electronegatividades
si yo me muevo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo arriba. Depende lo que me estén indicando. Aquí yo no voy a memorizar número atómico, masa atómica, densidad, punto de fusión, no, para nada. Como decía el profe del video, lo importante es que yo sepa interpretar, que yo me sepa ubicar en una tabla muda, por ejemplo, que yo me sepa defender en una tabla muda. Si me preguntan, oye, ven acá, tenemos este elemento aquí y tengo este elemento por aquí, ¿cuál de los dos tiene más densidad? Espere y busco en la tabla. No es necesario buscar eso en la tabla, ¿cierto? Simplemente leer la tabla y saber interpretar posiciones. Si está a la izquierda, si está en el centro, si está a la derecha, si está arriba, si está demasiado abajo, ¿qué pasará con su número atómico o con su masa? En ese sentido, aquí me establecen ese resumen. Me dicen, por ejemplo, que cuando yo me muevo de derecha a izquierda, aquí me dicen que disminuye el radio atómico, ¿cierto? Disminuye el radio atómico en una fila. Pero si yo voy de arriba hacia abajo en una columna, de arriba hacia abajo en una columna, aumenta el radio atómico cuando voy de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización? Cambian en el mismo sentido, aumentando cuando voy de derecha a izquierda sin llegar al 8. Fíjate que esta gráfica no me llega al grupo 8A, que es lo correcto. Aumenta cuando me voy de derecha, falso, profe, de izquierda a derecha. Aumenta. Y cuando voy de abajo, donde está la mayor masa, hacia arriba, disminuye. ¿Será eso verdad? ¿Será eso verdad que disminuye la electronegatividad cuando voy de abajo hacia arriba? Falso. Porque arriba es donde van a estar en un grupo los más electronegativos. Por eso me ubicaban por acá al flúor y me ubicaban por acá. Voy a utilizar otro color aquí. Utilizamos por acá al francio, el menos electronegativo del grupo 1A. Y por acá al flúor, el más electronegativo de los 118 elementos que hay en la tabla periódica. Está el flúor, el más electronegativo, el que posee mayor afinidad electrónica, el que posee mayor energía de ionización, pero el que posee menos masa del grupo 7, menos masa. Y el radio atómico va a aumentar el radio atómico cuando yo voy de arriba hacia abajo. De otra manera, me dicen aquí, por ejemplo, me vuelven a resumir esto y utilizan el término reducción y el término oxidación. Ahorita explicamos eso. ¿Qué es la oxidación? El ejemplo que colocaban en el video. ¿Y qué es la reducción? Entonces, si a mí me dicen, vamos aquí a aumentar esto, si a mí me dicen que en un grupo número 1A, metales alcalinos, 7 elementos en total, ¿qué pasa con el radio atómico en este grupo cuando voy de arriba hacia abajo? Pues aumenta el radio atómico. ¿Qué le pasa al carácter metálico? Es decir, ¿dónde estarán los elementos más metales en un grupo? ¿Estarán arriba o estarán en la parte inferior? Van a estar en la parte inferior porque si es metal se oxida, a excepción del oro y de la plata, por mencionar algunos, se están en un estado realmente de altísima calidad. El oro puro no se oxida, la plata pura no se oxida, si no están en aleación con otros metales. Carácter metálico aumentará cuando voy de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si los más metales
de un grupo metálico están en la parte inferior, su poder reductor aumentará. Su poder reductor aumentará, como me están diciendo aquí. Aumentan cuando voy así. Caso contrario a la energía de ionización, si se convierte en un catión o en un anión, ionización, iones, aumentará de izquierda a derecha. Afinidad electrónica y la electronegatividad de izquierda a derecha. Sobra decir que es una fila. De izquierda a derecha. Aumentan. Si voy de abajo hacia arriba, sin tener en cuenta el grupo 8, vamos a llenar esto aquí con negro. No tengamos en cuenta el grupo 8A, por lo que sabemos. Ese es el grupo de los gases nobles, grupo 0, o gases inertes. Poco reaccionan, cumplen con octeto de entrada. La energía de ionización aumentará cuando voy de abajo hacia arriba. Lo mismo la afinidad electrónica y lo mismo la electronegatividad. Por eso aquí estaría el flúor, el más electronegativo de la tabla. Y por eso acá a la izquierda y al fondo estaría francio. Izquierda y al fondo estaría francio. El menos electronegativo, el que menos afinidad electrónica tiene, el que menos energía de ionización tiene, estará a la izquierda y al fondo. Al revés, estará el más todo, el que más electronegatividad tiene, en fin. Esos valores tampoco me los necesito aprender. Los valores de electronegatividad son informaciones que tiene cada uno de los elementos químicos. Yo las voy a usar para poder establecer qué tipo de enlace, cómo se unen, quién gana, quién pierde, cuántos electrones se comparten o cuántos electrones no se comparten. Aquí llamamos electrones totales o electrones en enlace. Por eso aquí es muy necesario recordar lo siguiente. Si nosotros establecemos que los elementos químicos se unen entre sí, valiéndose de algunas reglas, como vamos a empezar a ver en el día de hoy, obviamente químicos. Vamos a utilizar un término que es físico. Esos enlaces químicos necesariamente es una fuerza establecida por los electrones. Es una fuerza que mantiene a los átomos unidos en un compuesto. Pero esa fuerza básicamente la podemos trabajar desde dos connotaciones. Fíjate que ahí el video nos hablaba que si la diferencia iba de 0 hasta 0,4 era de un tipo, si era de 0,5 hasta 1,7 era de otro tipo, y si era superior a 1,7 era de otro tipo. Vamos a decir de dónde sale ese 1,7. Esos enlaces químicos, que es una fuerza en donde los átomos se mantienen unidos entre sí, tienen que romperse para que se me formen los productos. Llámese a través de un proceso de combinación, o a través de un proceso de desplazamiento doble, o a través de un proceso de desplazamiento simple, dependiendo la situación que estemos analizando. Entonces, esos enlaces químicos o pueden ser cuando ocurre una transferencia de electrones. Es una palabra clave. Cuando ocurre una transferencia o cuando ocurre un compartimiento, es otra cosa. Puede suceder que el enlace ocurra por transferencia o que el enlace suceda por un compartir. Diferencia entre compartir y transferir
Ya te voy a decir. Cuando se comparte algo, no hay dueño. Es de todos compartir. Pero cuando se transfiere, a quien tú le das, ya es el dueño de eso. Por eso en la transferencia van a ocurrir cualquiera de estas dos cosas simultáneas. En la transferencia sucede una pérdida y como correspondencia una ganancia. ¿De qué? Estoy hablando de electrones. Al hablar de enlaces, nos referimos a electrones, que son los que están externos en los niveles de energía, me dice la física, ¿no? Hablando de enlaces químicos, pues me refiero a electrones, que es carga eléctrica negativa. Hay una pérdida o hay una ganancia de electrones. Todo elemento que pierda electrones, lo que está perdiendo es carga eléctrica negativa. Como pierde carga eléctrica negativa, esa pérdida me va a generar a mí, en realidad, valores positivos en los elementos químicos, en los estados de oxidación de los elementos químicos. Todo elemento que pierda electrones queda cargado positivamente. En cambio, todo elemento que gane, reciba o acepte o quite electrones, porque es muy fuerte, hablando del grupo 7A, es muy fuerte, ese elemento quedará cargado tantos electrones reciba, tantos electrones quite o tantos electrones acepte. El que pierde queda cargado positivo y el que gana queda cargado negativo. En cambio, en el compartir ni ocurre lo uno ni ocurre lo otro, porque se están compartiendo electrones. ¿Cómo le llamábamos en biología? Vamos a seguir aquí. A los que pierden y quedan cargados positivos. En biología le llamábamos a eso, le llamábamos a eso catión. Le llamamos a eso catión. Todo el que pierde. Generalmente pierden los que están a la izquierda, los metales. Generalmente ganan los que están a la derecha, los no metales, los más electronegativos. Y a eso le llamaremos anión. Anión. Por eso hay una propiedad periódica que se llama afinidad electrónica o potencial de ionización. Los cationes y los aniones ya no son átomos neutros, ya son iones. Y un ion es un átomo que ha perdido su neutralidad y se convierte en catión o en anión. Ejemplo, en el grupo número 1, que es los metales alcalinos, donde está el hidrógeno y compañía, al sodio, potasio, etc. Todos esos señores terminarán en la distribución electrónica. Todos los del 1A terminarán distribución electrónica en ns a la 1. Esa n significa un número que puede ser del 1 al 7. Y la letra S es el primer subnivel. Me imagino por allá en años anteriores hablaron de eso, el 1S, 2S. En este año vamos a explicar eso un poco más profundamente. El 1A son impares. 1, 3, 11, 19, 35, etc. Números atómicos. Son impares. En el siguiente grupo, en el 2A, ya la distribución no es esa. La distribución del 2A será NS a la 2. Por eso veíamos acá en esta gráfica que le llamábamos a estos dos grupos región S, porque todos los 13 elementos totales que hay
entre metales alcalinos y alcalino-térreos, si usted hace el ejercicio, todos esos elementos químicos terminarán en NS a la 1 y NS a la 2 respectivamente. Primero, porque los del 1A tienen números atómicos impares. Segundo, porque los del 2A tienen números atómicos pares. El primer elemento es el berilio, número atómico 4. Magnesio 12, calcio 20 y así sucesivamente. ¿Verdad? De impar pasan a par. Impar, par, impar, par y termina en grupo par, es el 8. Por eso le llaman a esa zona la zona S, de los metales alcalinos y alcalino-térreos. Ya en el grupo 3 es el primer grupo de la zona SP. Usted recordará que el subnivel S caben máximo 2 electrones. En el subnivel P caben máximo 6 electrones. En el subnivel D caben máximo 10 electrones. Y en el subnivel F, según la física, caben máximo 14 electrones. Entonces, si en el 1, el último electrón de valencia tiene que ser el de su grupo, por eso termina la 1. El del 2 termina la 2, pero yo no puedo decirles que el del 3, bueno, sí les puedo decir, pero ustedes no van a creer eso. Que en el grupo 3A sería NS a la 3, cuando si en el S no caben 3 electrones, solo caben 2. Entonces tomamos el siguiente subnivel, que es el subnivel P. Por eso, en el 3A terminará en NS a la 2. NP, ¿cuánto me hace falta para llegar a 3? 1, porque sumo 2 más 1, me da 3. En el 4 terminará en NS a la 2, en NP a la 2, porque 2 más 2 me da 4. Mira que la S sigue estando llena. En el 5, S a la 2, P a la 3, porque 2 más 3 te da 5. Y ahí estamos utilizando bien el subnivel P, que tiene máximo 6. 5. En el 6 sigue estando la S llena, máximo 2, P a la 4, en donde está el oxígeno. 2 más 4 te da 6. Donde está el flúor, NS a la 2, P a la 5. 2 más 5 te da 7. Los electrones de valencia totales, aquí en el 2 más 5 te da 7, son superiores a todos los anteriores. Por eso van a tener mayor afinidad, mayor electronegatividad, mayor energía de ionización, porque están a la derecha. Y de ellos, el que está hacia arriba será el mayor de todos. Y llegamos a los que no les importa el resto, porque están completicos, con una excepción. Llegamos al S2, P a la 6. P a la 6, 2 más 6 te da 8. Voy a colocar aquí un asterisco para recordarle lo siguiente. Si usted se va, bueno, ya voy a dejar yo de compartir tantas cosas y voy a empezar a preguntar. ¿Cuál es el primer elemento del grupo 8A? Helio. El helio. Muy bien, Maggi. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el número atómico del helio, Maggi? Recuérdame. El 2. 2, ok, perfecto. En ese sentido, el helio no tiene 8 electrones en su último nivel, solo tiene 2, o sea que el helio se parece electrónicamente a los del grupo 2A. Y miren que los del 2A y los del 8A se parecen en que tienen la misma cantidad de elementos totales, lo dijimos desde el principio. Miren, los del 2A y los del 8A se parecen en que ambos tienen de a 6. De a 6 en los grupos. ¿Dónde está esa cuenta que hicimos por acá?
Aquí está. Los del 2 y los del 8A se parecen en que ambos tienen la misma cantidad de elementos totales. No solamente por eso, sino también porque sus números atómicos son pares, entre otras características que coinciden, ¿verdad? Entonces, no en vano se generaliza esto. Segunda excepción. ¿Y cuál es la primera? La primera es el hidrógeno. El hidrógeno no es un metal como tal, porque el hidrógeno en estado natural es un gas y los metales en estado natural son sólidos, como el hierro, como la plata, como el oro. ¿Ve? Son metales, a excepción del mercurio. El mercurio es un metal, pero es líquido a temperatura ambiente y que se utiliza en los termómetros como dilatación térmica, aprovechando esa característica del mercurio, pues para medir la temperatura, ¿cierto? En ese caso, estos numeritos que de pronto ya se nos olvidaron en el diagrama de Moller, este año me van a indicar de dónde salen, o sea, ¿por qué carambas o cómo demuestro que S en verdad vale 2? O que D en verdad vale 10. Tendríamos que recordar, entre otras cosas, los modelos atómicos. Y en ese caso, antes de hablar de los modelos atómicos, recordemos qué es eso de poder reductor y poder oxidativo que hablaban en el video, cuando me comentaban lo del hierro con respecto al aire, a la humedad. Si nos vamos a una recta numérica, ¿cierto? Una recta numérica, en donde el punto neurálgico aquí lo colocamos como 0. Los números que están a la derecha o después del 0 son positivos y sabemos pues que son infinitos. Me dicen los matemáticos que los números que están antes del 0 o a su izquierda, si miro el 0 de frente, son negativos y que también son infinitos. Si un elemento, vaya revisando su tabla periódica una información que se llama estado de oxidación o valencia. Estado de oxidación o valencia. Un elemento, cuando trabaja con varios estados de oxidación, vámonos al grupo 7A y miren los estados de oxidación del cloro. A ver, voy a preguntar aquí. Luisa, ¿cuáles son los estados de oxidación del cloro, Luisa, en tu tabla periódica? Profesor, no tengo tabla periódica, acabo de abrir la que usted mandó a WhatsApp. Ajá. Sheila, ¿me podrías colaborar? Sheila, Dígame. ¿cuáles son los estados de oxidación del cloro, Sheila, en la tabla periódica? Ya va, profe. Listo. Sebastián, cuéntame, Sebastián. Los puedo decir yo. Sí, señor, claro. Cuénteme. 1, 3, 5, 7. Ok, muy bien, Sebas. Esos son los números. Estado de oxidación 1, 3, 5 y 7. ¿Eso qué significa? Que el cloro, que es un elemento de los halógenos grupo 7A, mira, tiene 7 electrones de valencia. Muy fuerte, con altísima energía de ionización, pero no tanta como la del flúor. Sin embargo, está en el grupo de los del top, ¿cierto? Los más fuertes. Si hablamos de economía, potencia. Y si hablamos en biología, los más grandes se comen a los más pequeños. Cuando esos elementos que trabajan con estados de oxidación positivos se combinan con otros y terminan en estados de oxidación negativos, entonces eso lo vamos a relacionar en una recta numérica. Cuando los cambios van de valores negativos o de valores positivos en este caso a valores negativos, es porque el elemento recibe electrones, quita electrones
acepta electrones. Y a ese proceso le vamos a llamar reducción. O sea que la reducción es ganancia de electrones. Al ganar electrones, el estado de oxidación del elemento cambia hacia el sector negativo de la tabla o de la recta numérica, en este caso. Pero, profe, es que estaba el estado de oxidación, cuando empecemos a utilizar esos números, estaba en 2 y terminó en 0. Bueno, la tendencia es ir a la izquierda, se redujo. Estaba en 2, terminó en 0. Pero, ¿qué sucede cuando es lo contrario? Cuando el elemento inicia con un estado de oxidación negativo y termina con la tendencia a ir a la derecha de la recta numérica. A ese proceso le llamamos oxidación. Cede. Al ceder, carga negativa, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el lado positivo de la recta numérica. El elemento se oxida, entonces pierde. Es decir, que en la oxidación intervienen los cationes. En la oxidación intervienen los cationes. En cambio, en la reducción intervienen los aniones. Los más electronegativos, que son los aniones, y los menos electronegativos, o como también le podemos decir, los más electropositivos, serán los cationes. Es decir, profe, que los cationes son metales, yo te diría sí. Y los aniones son no metales, yo te diría sí. Cuando esa transferencia se dé en esas dos fluctuaciones, pérdida y ganancia, estoy hablando de un enlace iónico, ¿verdad? Enlace típico iónico. Entonces, en ese sentido, ahorita que me desconecte, voy a tomar una foto del video en donde están los valores de oxidación y se la voy a compartir al grupo, porque esos números los necesitamos para establecer si estamos en los enlaces de tipo iónico o estamos en los enlaces de tipo covalente, que sería el compartir. Covalente, o como llaman algunos, la covalencia. Y la transferencia es el iónico. En la transferencia es el iónico. Por ahora, miremos esas dos alternativas. Hay que hacer ejercicios y hay que demostrar fórmulas. Incluso hay que demostrar por qué las fórmulas de los compuestos son como son. No es que es H2O y ya quedó así, no. ¿Por qué es H2O? ¿Cómo demuestro eso? Eso lo vamos a hacer también. Aspiro a hacer esos ejercicios en la clase del día viernes. Para la clase del día viernes, porfa, tengamos ahí a la mano o en su celular informaciones de la tabla periódica para no estar entrando y perdiendo tiempo buscando la imagen y eso. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Nos vemos entonces el día viernes. Cuídense, por favor. Nos vemos. Chaito. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Que estén bien.